Y como sabemos, pues el canon no solo ha sido motivo de conflictos importantes como el último llamado Moquegüazo, sino que hay 5.000 o 6.000 millones de soles depositados en los bancos que no se pueden usar, y esto debido en parte a una mala distribución del canon, una excesiva concentración del canon en los distritos de la zona productora misma, que son distritos pequeños, que no tienen capacidad de ejecución, a los cuales les sobra ese dinero. En general, una mala distribución de este recurso y luego rigideces en la utilización misma, en el destino al que se le puede dar al canon, en fin. Hay una serie de problemas vinculados a la distribución del canon. Estamos entonces ahora con Washington Ceballos, él es congresista de UPP por Moquegua y presidente del grupo de trabajo que ha planteado un proyecto de ley de modificación de la legislación del canon para buscar un esquema un poco más racional. Señor Ceballos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la oportunidad. No, gracias por venir. Bueno, hay varias, ustedes han tratado de juntar varias propuestas, varios proyectos de ley que ha habido, y uno de los asuntos que veo que han tocado es la posibilidad de, en cuanto a la composición y distribución, constituir un sistema de asignación a los departamentos con menores transferencias por recursos determinados. Es decir, hay departamentos que tienen canon y otros que no tienen canon. Eso es una injusticia muy grande, porque en realidad los recursos pues naturales pertenecen en realidad al país, más que a una región en particular, peor aún a un distrito específico, ¿no? Entonces, si a uno le toca la lotería de que tiene un recurso, pues en realidad debería poder compartirlo. ¿Cuál es la solución para ese problema? Mire, estamos planteando un mecanismo que reconoce el derecho compensatorio de estas regiones donde están los centros de explotación de los recursos naturales, es decir, no les quita, pero también asigna recursos a las regiones y municipalidades que no reciben canon o que reciben muy poco. ¿De dónde? El concepto del canon, de acuerdo a la Constitución y la ley vigente, dicen que el canon es el conjunto o el total de ingresos y rentas que genera la explotación de los recursos naturales. Actualmente solo se está considerando el impuesto a la renta. Entonces, hay un monto por concepto de otros ingresos tributarios que no están siendo asignados a los gobiernos regionales y locales, que deberían, pero que no están siendo asignados y que quedan en el gobierno central, y que nos parece que debería ser asignado, ¿no?, a estos departamentos y a estas municipalidades que no reciben canon. Fíjate, como ejemplo, el año pasado, el conjunto de los ingresos tributarios ascendió a 10.000 millones de soles. De estos, 7.000 aproximadamente fueron vía canon a los gobiernos regionales y locales. Y 3.000 quedaron en el gobierno central, y esos 3.000 nosotros pensamos, a modo de ejemplo, que deberían servir para aquellos gobiernos regionales. En la práctica, esos 3.000 se están distribuyendo entre el resto de departamentos o de regiones vía el gobierno central, ¿no? Pero debería ser más explícita, en todo caso, la asignación. Pero ahí no caemos en el riesgo de la atomización, porque el otro problema del canon, que me parece que la propuesta no resuelve, es la excesiva... bueno, por un lado la excesiva concentración, este problema sí lo ataca, me parece, la propuesta, la excesiva concentración del canon en los distritos productores mismos, que están en la zona misma de producción. O sea, hay un montón de dinero en distritos muy pequeños que tienen poca población y que no tienen capacidad, pues, de ejecutar esos recursos que de pronto les han caído del cielo. Y por otro lado, una atomización muy grande, porque los recursos se distribuyen entre todos los distritos de la provincia, del departamento, entre todas las provincias del departamento. Entonces llega un momento en que ya, pues, lo que le toca a cada uno es poco y no se pueden hacer obras de envergadura, obras importantes. Así es. Bueno, ese es ya un tema también de equidad, pero al interior de los departamentos, ¿no?, que estamos planteando algunas modificaciones, teniendo en cuenta que este es un tema muy sensible y que hay que evitar conflictos, más bien, y que hay que más bien dar salidas viables, ¿no es cierto? Ajá. Y efectivamente, actualmente el distrito productor recibe 3 veces. La primera, el 10% por distrito productor. Luego viene la provincia productora, va el 25%, y otra vez le vuelve a tocar al distrito productor.
luego viene el 40% para los distritos de todo el departamento y le vuelve a tocar al distrito productor. Entonces nosotros por lo menos estamos planteando de que este 40% ya no le toque al distrito productor, sino que sea distribuido entre los distritos que no son productores, digamos, y bajo criterios de pobreza, de ruralidad, porque ahí están las zonas más que más lo necesitan, y de población también, ¿no? Porque hay que considerar la población. Entonces, de esa manera, por lo menos, desconcentramos un poco, ¿no? Los recursos que... Claro, redistribuyen a otros distritos. Y además, sí, y además estamos creando para estos proyectos importantes, estratégicos, de envergadura que deberían estar a cargo de los gobiernos regionales, estamos planteando la constitución de un fondo de estabilización y de inversión que garantice el financiamiento de proyectos de envergadura multianuales. Por ejemplo, una carretera o un sistema de irrigación no se hace en un año, se hará en 3 años o en 5 años. Este fondo debería servir para garantizar que esa obra de envergadura que va a tener impacto en el desarrollo departamental tenga asegurado el financiamiento por ese tiempo, ¿no? Porque pero ese fondo, ¿de dónde va a salir? De los recursos que no se están gastando hoy. O sea, hay una capacidad, como usted mismo lo ha señalado, de ejecución del gasto muy baja. Entonces, esos recursos no tienen tampoco por qué gastarse todo este año, ¿no? Hay que pensar que los recursos naturales son no renovables. O sea que digamos que de los 5.000 o 6.000 millones de soles que en este momento están depositados en el banco, una parte debería asignarse a ese fondo. Exactamente. Pero ¿qué pasa en el momento en que se gaste ese fondo? ¿Tendría una... No, este fondo serviría para que, por ejemplo, supongamos que el próximo año caen los precios internacionales. El recurso canon va a bajar e incluso podría desaparecer eventualmente en algún momento. Sin embargo, el proyecto multianual de 3 años, de 5 años, tiene garantizado su financiamiento, aun cuando ya los recursos del canon disminuyan. Por otro lado... pero digamos, eso puede ocurrir... pero digamos, la única fuente de ese fondo sería una parte de lo que ahora está depositado. Que está guardado, pero digamos que bajen los precios y se agote ese fondo, no hay una... Bueno, me imagino que... No sé, no hay un mecanismo permanente de generación de ese fondo, de financiamiento de ese fondo. Bueno, mientras tanto, serán los intereses que vaya generando, que van a permitir que vaya incrementando en algo, pero por lo menos garantiza que en un mediano plazo... Pero, por ejemplo, si el próximo año los precios no se reduzcan, sino que al contrario se aumenten, pongámonos que aumenten, ¿una parte de eso no debería ir de frente a ese fondo? Así es. ¿Eso está establecido? Eso es lo que estamos diciendo. Ya. No, yo pensé que se refería... Se va alimentando anualmente, ¿no? Anualmente. Pero garantiza, por lo que decía, garantiza proyectos multianuales, que ahora son inciertos. Cada año tenemos que estar, como el presupuesto es anual, cada año los sectores, los ministerios, las regiones tienen que estar nuevamente buscando financiamiento para un proyecto que ya sabemos que va a durar 3, 4 años. Entonces tenemos que... Porque en el proyecto que ustedes han planteado, el 20% va para el gobierno regional. ¿Pero esa es la distribución actual? Así es, lo que pasa... 20% es muy poco, ¿no? Me parece, pero en fin. Depende, pues, cuál es la idea que uno tiene, ¿no? Distribuir un poquito a todo el mundo o concentrar para hacer obras importantes, pero usted me dice que eso lo van a resolver con este fondo. Me parece que es el tema es que la ejecución es baja y que estamos presionando para que gasten hoy, y eso puede dar lugar a que no sea un gasto de calidad, que se hagan obras que a veces intrascendentes, ¿no? Que se gaste, como se ha dicho, en monumentos a cosas que nada tienen que ver con el desarrollo. Y estamos paralelamente dando propuestas para optimizar el uso del canon. Actualmente todo es fierro y cemento. Y el desarrollo, como comprenderá, no es solamente fierro y cemento. Por ejemplo, un tema deficitario, que todos estamos de acuerdo, es la capacidad de gestión, ¿cierto? Entonces, el canon, una parte debería ser utilizada en la capacidad de gestión, fortalecer el capital humano del interior del país, de estas regiones que tienen recursos, pero que a veces no tienen ni siquiera proyectos. Para formular los proyectos, también hay que permitirles que este dinero lo puedan utilizar para programas de inversión social, calidad educativa. No solamente es cuestión de construir la escuela. Calidad educativa, de acuerdo. Así es, calidad de la salud, proyectos de lucha contra la desnutrición. O sea, son temas que ahora
están limitados, que no se pueden... Mantenimiento, por ejemplo, de las vías. Mantenimiento. Porque acá se construyen las carreteras y después se abandonan. Porque... Estamos permitiendo que hasta un 20% lo puedan destinar al único gasto corriente permitido, que sería mantenimiento de la infraestructura. ¿Y este proyecto de ley, por ejemplo, lo han conversado con el Ministerio de Economía, no? Han participado funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y Minas, en diversas reuniones que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido eventos, hemos llamado a expertos, hemos recibido opiniones de gobiernos regionales, de alcaldes. Bueno, hemos tratado de hacer participativo el trabajo, la medida de lo posible, por supuesto, y esperamos ahora que esto vaya a las comisiones, se recabe nuevamente la opinión, porque cambian los ministros, cambian los funcionarios. Una última inquietud. Hay situaciones en las que la mina, por ejemplo, está relativamente pegada a la frontera del departamento o de la región, pero como y forma parte del área de influencia de la mina las provincias que están en el otro departamento o en la otra región, pero como están en el otro departamento no reciben canon. Entonces es una cosa, este problema no va a ser... Sí, hemos planteado otra modificación en el sentido de que también se asigne recursos a las zonas de influencia, que puede ser el caso, o puede ser otras zonas en donde están ubicadas la refinería, las fundiciones que generan problemas, pero que no reciben tampoco canon. O de distritos que estando al frente, separados a veces por un puente, sin embargo no reciben nada. También está considerada una propuesta, y una última propuesta que me gustaría mencionar tiene que ver con la transparencia de estos recursos. Estamos estableciendo de que haya una rendición de cuentas periódica por parte de los gobiernos regionales y locales del uso de estos fondos, qué es lo que se está logrando con estos fondos. No solamente el avance financiero, es decir, se ha gastado el 10, el 20, sino qué están logrando. Y que se informe a Contraloría, al Congreso de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros, todos los gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas que reciben canon, informen y hagan esta rendición de cuentas, que me parece que es importante. Bien, señor Ceballos, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a estar atentos entonces a la evolución de este proyecto de ley sobre el canon. Señor Washington Ceballos, congresista de la República. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Pepita García Meró y Jaime Guardia, el guitarrista realmente legendario Jaime Guardia. Tienen un concierto extraordinario los días de mañana y pasado. Regresamos.